¿cuánto se demoraría uno caminando la ciudad en la que estoy? La ciudad en la que estoy es la capital de este país, por eso tiene 10 millones de habitantes. Imagínense, ¿no? Una ciudad que tiene 10 millones de habitantes y se puede caminar en 8 horas de lado a lado. Pero Nínive creo que solo tenía 120.000 habitantes, pero caminar Nínive eran 3 días. 3 días caminando Nínive. Bueno, en este caso yo les hablé linealmente, los 40 kilómetros, pero de pronto decía que caminar Nínive era tal vez pasar por todas sus calles, por todas sus casas, tal vez, ¿no? De pronto en ese sentido es que son 3 días. Puede ser. Y dice que llevaba un día de camino cuando él empezó, o sea, se adentró. Así se dice, ¿no? Se adentró en la ciudad y llevaba un día de camino cuando empezó a pregonar. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Como, no sé si han visto cuando hacen perifoneo, pasa alguien con un carro y aquí, por ejemplo, pasan muchos carros diciendo se compra chatarra, todo tipo de chatarra, compramos lavadoras, compramos neveras viejas, compramos todo tipo de metal, aluminio, cobre, así. Entonces aquí pasan mucho diciendo eso, eso se llama perifoneo, pasa un carrito y pasa, entonces uno oye y tal vez al otro día uno otra vez va a oír así. Entonces, ¿qué hacía Jonás? Cuando llevaba un día de camino, o sea, hay una tercera parte de Nínive, él empezó a pregonar. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruido. Tal vez no sé si avanzaba una cuadra o 2 cuadras y volvía y decía, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruido. Tal vez una cuadra más. De aquí a 40 días, él no se detuvo, ni se puso a buscar a alguien en especial, alguien a quien hablarle, alguien que pudiera llevarle la noticia al rey. No, él solamente anunció, por decirlo de alguna manera, con ganas de que fueran destruidos. Él realmente quería que fueran destruidos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4, es inevitable, allá está. Estamos spoileando mucho el capítulo 4. Entonces, ¿qué pasó? Esta noticia, todo el pueblo de Nínive se humilló ante Dios por la palabra que dijo el profeta. Así nosotros quisiéramos, ¿no? Anunciar el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Pasa una cuadra, 2 cuadras. Cristo murió por nuestros pecados. Así pasar 2 cuadras. Cristo murió por nuestros pecados. Y que esa noticia, que los que estén escuchando, su corazón se humille. Y que esa noticia se esparza, todo el mundo empiece a hablar y llegue a oídos del presidente. Porque el presidente de todo país normalmente se encuentra, no siempre, pero sí en la mayoría de los casos normalmente se encuentra en la capital, en la ciudad capital. Y como les digo, yo estoy en ese momento donde está la sede principal de la iglesia, que queda en la ciudad capital. Casi siempre también la sede principal de la iglesia la tenemos en la capital. En Estados Unidos, pues en la capital de cada estado, no hay 50 todavía, ¿no? Pero sí en casi todos los estados hay. Hay estados donde hay 2 o más. Hay ciudades donde hay 2 o más. Por ejemplo, en Nueva York, creo que hay 2 o 3 sedes de la iglesia. Solamente en Nueva York, por lo grande que es. Entonces, imagínense que nosotros anunciáramos de esa manera el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. El que lo logre creer, ese es el que va a ser hijo de Dios. Pasamos otra cuadra. Cristo murió por nuestros pecados. Si usted se cree pecador, se va a ir al infierno. Pasamos a otra cuadra. Cristo murió por nuestros pecados. Si usted se cree pecador, usted está pisoteando la sangre de Cristo. Así pasamos otras 2 cuadras. Cristo murió por nuestros pecados. En la Biblia dice que Él nos lavó con su sangre de todo pecado. Ir anunciando la condición del ser humano, ir anunciando la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera Dios, ¿no?, que nosotros hiciéramos así.
y esa noticia llegara al presidente. Al escuchar aquí lo de Jonás, ¿qué podemos ver cuando escuchamos así a Jonás? Dios fue el que trabajó. ¿Quién pudo hacer que el corazón de toda esa ciudad, todos, aquí muestra en la Biblia que fueron todos, el corazón de todos se humilló? Esa noticia llegó a oídos del rey y el rey proclamó que todos hicieran ayuno, todos, que todos, absolutamente todos se arrepintieran de su maldad. Cuando vemos, es impresionante, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y precisamente lo que Jonás no quería que se salvaran. Jonás quería que se fueran todos para el infierno. Pero curiosamente todos se arrepintieron. ¿Sí? Y Dios vio con gran agrado eso que sucedió, que todos se arrepintieron, desde el rey hasta el más pequeño. Hizo que ayunaran y que se vistieran de cilicio incluso el ganado. Sorprendente, ¿no? En el versículo 4 hay algo especial. En el versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Jehová dijo, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días. En el versículo 4 aparece 40 días. Ya explicamos ahorita al principio del envío, después de hacer la lectura, 40. Bueno, no explicamos en detalle qué significa el 40 porque creo que ya los hermanos saben. Casi que una vez a la semana estamos hablando del número 4. ¿Qué significa el número 4? ¿Y por qué de aquí a 40 días Nínive será destruido? Así decía el profeta, de aquí a 40, porque así le dijo Dios que dijera. ¿Realmente qué es lo que estaba anunciando? El arrepentimiento, así como dice la palabra de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Muchas personas no saben qué es el arrepentimiento. Hace poco hicimos un video y mencionamos el arrepentimiento. No explicamos el arrepentimiento, sino mencionamos que la mayoría de las personas, en vez del arrepentimiento, ¿qué conocen? Conocen remordimiento. Y dicen así, no sé si han oído, por lo menos en el país que estoy, la mayoría de las religiones de las que se hacen llamar iglesias dicen, es que una cosa es arrepentirse y otra cosa es tener remordimiento. Ya he escuchado eso tantas veces de tantas personas que en el video que hicimos hace poco, ayer más exactamente, le dijimos a las personas, si cuando alguien nos habla así, de que una cosa es arrepentimiento y otra remordimiento, le digo, por favor, explíqueme eso con la Biblia, muéstreme qué versículos así, y me explica en contexto. Así, ¿de dónde viene eso de que arrepentimiento es una cosa, ¿dónde dice eso? Porque yo le voy a explicar el arrepentimiento con la Biblia, pero tiene que votar eso de que es que una cosa es remordimiento, otra cosa es vote eso. Eso es teología, eso son cosas que repiten los hombres, porque el ser humano, ¿a qué cree? ¿El ser humano cree a la palabra de Dios? No, el ser humano entonces, ¿qué cree? Lo que oye de otros hombres, lo que se ha transmitido por tradición. Eso al ser humano le es fácil creer. Estamos en una época, no sé si en todos los países suceda, pero en el país que estoy, en este momento, tienden a hacer algo que se conoce como novena de aguinaldos, creo que le dicen así. No sé exactamente por qué, creo que novena es por 9, me parece. Creo que son 9 días que se reúnen con panderetas o con maracas o cosas así. Y se ponen a decir, niño Dios, ven, algo así. Y cuando alguien se expresa así, si nosotros mostramos esa escena, ¿qué les parece? ¿Vale la pena? Tenemos que hacer un video así. Si mostramos esa escena de personas así con panderetas o con maracas diciendo, ven. Así, dice así. Ya me acordé del coro, porque por ahí lo he escuchado y mis vecinos, muchas personas están repitiendo así. Y dicen, ven niño Jesús, niño Dios, creo que dice niño Dios. Porque en el país que estoy, una de las deidades que hay salió de una ciudad que queda a 4 horas de acá. A 4 horas de acá queda una ciudad que se llama Tunja. En esa ciudad, esa es la capital de Boyacá. Boyacá es un departamento que se caracteriza por su agricultura.
Y Boyacá, las personas normalmente son personas que trabajan en la agricultura, aunque es una capital, pero usted ve las personas con ropa, les ve las manos, se nota que han trabajado en agricultura. Entonces, cuando estando en esa ciudad, así con las personas de Tunja, cuando normalmente ese tipo de personas son las personas más religiosas, o sea, que más tienden a tener ídolos, a arrodillarse delante de estatuas así. Entonces, en el año 1950 y algo, no estoy seguro si fue 52, más o menos por ahí, llegó un sacerdote de una religión, no doy el nombre, no doy el nombre, es un sacerdote de una religión que le enseña a sus miembros a arrodillarse delante de estatuas. Esa religión es muy popular en el país que estoy y creo que en muchos países latinoamericanos también. Entonces, ese sacerdote de esta religión, él llegó y habían preparado una casita así como a manera de templo. Le tumbaron el techo y le hicieron techo así en punta y arriba pusieron una cruz. Entonces parecía un templo de esa religión que le enseña a sus miembros a arrodillarse delante de estatuas. Entonces el señor, el sacerdote de esta religión, él vio que no tenían imágenes. O sea, él quería adornar, pero ¿cómo quería adornar? Él venía de la capital y él estaba acostumbrado a ver imágenes. En los templos de esta religión, pues para que se arrodillen delante de estatuas tienen que tener estatuas, ¿no? Entonces él vio que hacía falta estatuas. ¿Y qué hizo él? Al ver que hacían falta estatuas, entonces él conoció en esa ciudad, allá en Tunja, él conoció un niño, vio un niño que era también del campo, pero era un niño muy como, ustedes han visto a los niños, ¿no? Son cachetoncitos, es la piel es como rosadita. O sea, uno ve los cacheticos de un bebé y le dan a uno ganas de hacerle así en los cacheticos. Así. Entonces resulta que él vio un bebé así muy lindo y entonces a él se le ocurrió hacer una estatua de ese niño y proclamar que esa estatua de ese niño es el niño Dios. Imagínense. Ahora, yo no sé si esto exista en otros países, pero en el país que estoy, en la cultura en la que estoy, es una cultura muy entregada a la idolatría. Sé que es vergonzoso, es doloroso, pero así es. No le puedo poner otro nombre. Entonces, este sacerdote mandó había un escultor y él le dijo al escultor, había un escultor o un pintor, ya no recuerdo cuál fue primero, pero mandó que se hiciera, creo que fue pintor, que se hiciera un dibujo del niño. Entonces hizo en óleo, hizo al niño, no sé si, bueno, es que no sé cuál de los dos fue primero, o si fue la escultura. Bueno, de todos modos, sé que se hizo escultura y se hizo dibujo del niño. Entonces se hizo un dibujo muy bonito a todo color. En esa época las cámaras eran a blanco y negro, no existían cámaras a color todavía. Entonces ese niño quedó a color, los cachetes rosaditos, así se veía. Las personas estaban admiradas de ver, porque lo hizo grande, hizo ese lienzo grande. Entonces el sacerdote puso esa estatua y puso ese dibujo del niño, lo puso en el templo de esta religión donde necesitan imágenes para arrodillarse delante de estatuas. Necesitan estatuas para arrodillarse delante de estatuas y pedirle favores a las estatuas. Creo que ustedes conocen, esas son religiones muy comunes. Y resulta que ese niño, los mismos habitantes de ese pueblo, ese sacerdote después se tuvo que ir, pero los mismos habitantes de esta ciudad, no es un pueblo, es una ciudad, ellos mandaron a hacer al por mayor, mandaron a hacer estatuas en yeso, buscaron moldes, que se fundieran moldes, porque cada uno quería tener una réplica de este niño que el sacerdote decía que es el niño Dios. Entonces, esa enseñanza del niño Dios nació en 1952, creo que fue más exactamente como por ahí 1952, acá, en una ciudad de Boyacá, sí, entonces, en una ciudad de agricultores, así, de gente que trabaja la tierra, así. Entonces, casi que en todas sus casas lograron meter de diferentes tamaños, habían muñequitos así, casi que igual como era el niño de alto, había otros muñequitos así, otros así, otros así, otros así, así. Han hecho estampitas. La gente, aquí muchas personas cargan collares
donde tienen la foto de ese niño. Sí, la foto. Es más, ese niño, ahora en esta época, él está vivo. Ya en ese momento tiene creo que 80 años, casi 80 años. Ya casi tiene 80 años, todavía está vivo el que sirvió de modelo o sea, que la imagen de él cuando era niño, muchas personas se han arrodillado delante de esa estatua y le han pedido así, le han pedido favores a esa estatua. Aquí, hoy cuando consideramos Jonás, capítulo 3, solo tiene 10 versículos, ¿no? Únicamente 10 versículos. Pero ahí podemos ver el corazón que se arrepiente. Lo opuesto a lo que sucedió con el pueblo de Israel. No puedo decir bien la palabra, entonces si la pronuncio mal, espero que me entiendan, porque la tengo que pronunciar mal a propósito. El pueblo de los Dios, espero que unan esas dos palabras que dije, pues no las puedo decir juntas. Entonces, resulta que, no sé si ustedes han visto en Mateo capítulo 27, Mateo tiene 28 capítulos, pero el capítulo 27, en el versículo 20, el versículo 18, el versículo 18 dice que por envidia habían entregado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el versículo 20 es cuando Pilato le dice que escojan entre Jesús o, o Barrabás. A nuestro Señor Jesucristo lo puso a competir. En el versículo 18 dice que por envidia le habían entregado, ¿no? Así dice, por envidia le habían entregado. El versículo 20 dice que los principales sacerdotes y los ancianos eh, influenciaron, ¿cómo es que dice la palabra? Influenciaron a todo el pueblo que pidiesen a Barrabás, así dice. En el 22 es donde ellos se quedan preferiblemente con Barrabás. Va así 18, 20, 22. Entonces en el 20, así ellos, leámoslo exactamente cómo es que dice. Vamos a mirar Mateo 27, 20. Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 20. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Quiénes fueron? Hay personas que dicen que los que mataron a Jesús fueron los romanos. Hay gente que dice así, ¿no? Porque ciertamente el que tenía el clavo era un romano y el que tenía el martillo era un romano. Pero ¿quiénes fueron los que realmente le mataron? Leamos el 22. ¿Cómo dice el 22? Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré a Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. ¿Quién? Cuando dice todos, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, la nación de donde salió nuestro Señor Jesucristo. Sí puedo decir la nación de Judea, así sí lo puedo decir, pero no puedo decir el gentilicio. Si voy a decir el gentilicio tengo que separarlo. Dios. Dios. Ustedes unan esas dos y es una sola palabra. Ustedes entienden a qué me refiero. Entonces, la nación de Judea. A lo suyo vino, Mateo 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La nación, el mismo pueblo de Dios, fue el que mandó crucificar. Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivía, donde recibí la salvación, yo recibí la salvación en una ciudad que se llama Medellín, en Antioquia. Han oído hablar en la Biblia de Antioquía, ¿no? La primera vez, Hechos 11:26, miramos Hechos 11:26. Hechos 11, versículo 26. ¿Qué dice? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, bueno, aquí tiene tilde en la I, entonces dice Antioquía.
Ahí sucede hiato. Antioquía. Ah, no, es diptongo, Antioquía. Pero tiene el acento en la I, Antioquía. Es una palabra eh, aguda que tiene acento en la I, Antioquía, siendo la última sílaba una sola, porque hay diptongo. Entonces dice Antioquía, así es que se pronuncia, ¿no? Pero en la ciudad donde yo recibí la salvación, esa ciudad, Medellín, queda en el departamento de Antioquia. Ya es diferente, Antioquia. Ya es una palabra grave, no aguda, sino grave. Y pues por consiguiente no tiene tilde, pero aquí sí tiene Antioquía, se escribe igual. Recuerdo que cuando yo estaba allá, cuando recibí la salvación, el pastor principal de aquí de Colombia, él estaba en la capital, donde estoy en este momento, en la capital de este país, pero él viajó hasta allá, viajó hasta Medellín. Y dijo, me sorprende, que él se sorprendió porque cuando le dijeron que la capital de Antioquia, entonces él abrió los ojos y dijo, ¿Antioquía? Y nos dijo, en un culto dijo, ustedes saben por primera vez, ¿saben por primera vez cuándo fuimos llamados cristianos por primera vez? Por primera vez fuimos llamados en Antioquía. Y veo que aquí cuando llegué me dijeron que esta es la capital de Antioquía. Yo recibí la salvación en esa ciudad, pero en esa ciudad se caracteriza, ustedes tal vez han oído hablar de Pablo Escobar, ¿sí? Tal vez han oído hablar. En esa ciudad, en ese departamento donde yo recibí la salvación, la ciudad más bonita de Colombia, en esa ciudad eh, hay un trabajo que en una época fue muy popular, ya no tanto como en otra época, y es un trabajo que se conoce como sicariato. No sé si han oído hablar, no puedo repetir esa palabra, el que la escuchó, donde se contratan personas y por un sueldo muy bajito se le paga algo muy bajo, de pronto, no sé, $1,000, menos, a veces $500 o $250. He oído que por $250 le dan el nombre de una persona, le dan la dirección y esa persona va a buscar, aquí está el señor tal, sí, ¿quién es? Sale el señor y saca y ¡pum! Así. Ellos, esa profesión, cuando atrapan al que le quitó la vida, no puedo decir asesí, no puedo decir esa palabra, no la debería decir, le quitó la vida a alguien, cuando lo atrapan, lo llevan a la cárcel, lo interrogan, la persona dice quién fue el que lo contrató. ¿Y para quién creen que es la pena más grande? ¿Para el que disparó el arma o para el que pagó para que le quitaran la vida a esa persona? ¿Para quién creen que es la pena más grande? El, desvivir, así una forma, el que pagó. Porque el que pagó fue el que realmente en el corazón de él estaba el desvivir a esa persona. Entonces, ese suena feo decir así. Suena feo decir así, pero toca decir ese tipo de... Imagínense, la IA nos tiene hablando en jeroglíficos, en señas, no podemos hablar libremente, todo gracias a la IA. Bueno, es, cuando una persona paga, esa persona, ¿qué hay en el corazón de esa persona? En el corazón de esa persona está quitarle la vida. Entonces el otro solamente es un obrero, solamente lo contratan y él hace su trabajo, porque a eso se dedica él, todos los días a hacer pum, 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 pum. Pero el que lo contrató, ese es el que quiso desvivir a esa otra persona. Suena feísimo así, pero bueno, toca decir lo que se pueda, ¿no? Vamos a decirlo en inglés de pronto. Ah, pero la IA también entiende así en inglés. Entonces, no, dejámoslo así como de desvivir. Entonces, aquí cuando leemos el versículo 22, ¿quiénes fueron los que le crucificaron? El que tenía el clavo y le dio con el martillo, no, ni siquiera está registrado el nombre del que tenía el clavo, no, eso la nacionalidad del que tenía el clavo y así con el martillo clavó en las manos, en los pies tal vez dos personas estaban, uno teniendo el clavo y el otro con un mazo, ¡pah! En la mano, aquí en una mano, tal vez estaba otra persona teniendo el clavo y otro con el mazo, ¡pah!
y en el otro brazo así dos, así una pareja, otra pareja. No aparece el nombre de ellos. Aunque uno diría, esos 6 fueron los que le crucificaron. Bueno, cuando miramos el versículo 22, ahí dice quiénes le crucificaron. Dice el versículo 22. Llegó versículo 22 de... Ay, me pasó en Hechos 20, en Hechos 11, 26. En Mateo, volviendo a Mateo, Mateo capítulo 27, versículo... Mateo 27, versículo 22. Mateo 27, versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, todos, sea crucificado. ¿Qué dice el versículo 20? Los sacerdotes y los ancianos persuadieron a toda la multitud que dijera algo. Para toda la multitud era muy de respeto los sacerdotes, los ancianos. Igual que en esta época las personas ven a alguien con corbata, ven a alguien que tiene título y las personas respetan mucho lo que diga. Hay personas que me han dicho, ay, yo escuché a tal pastor, yo escuché a tal persona, yo escuché decir así, así, así. Entonces le digo yo, mira este versículo. Pues cuando la persona lee ese versículo, pero ¿por qué si yo escuché a tal persona decir, le digo, ¿usted con qué se queda? Usted se queda con lo que haya dicho alguien que tiene título, tiene corbata, tiene elegancia, o se queda con lo que está escrito en la palabra. Pero sí, pero hay un combate, por dentro hay un combate, porque el ser humano, en modo natural, nuestra carne, ¿a qué le quiere creer? A los hombres. Por eso las tradiciones que últimamente están retumbando y resonando, ¿por qué tanta gente hace eso? Repite y repite lo que todo el mundo, es que todos nos vamos a reunir en familia con panderetas, con maracas, a cantar ese tipo de canciones que si uno mira la letra, si uno mira todo lo que están diciendo, son una barbaridad, es idolatría. Como dice la palabra, que ¿cómo estaba el apóstol Pablo? Dice que su corazón estaba ardiendo, él enardecía al ver toda la ciudad entregada a la idolatría. Así pasa en esta ciudad. Ciertamente en Medellín también, donde recibí la salvación, allá también lamentablemente hay mucha idolatría. Ustedes han oído hablar de Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar, allá en Medellín, cuando yo recibí la salvación, no sé si ya habrá cambiado porque llevo tiempo sin ir, llevo varios años sin volver a Medellín, pero cuando yo recibí la salvación había una idolatría a Pablo Escobar. Idolatría, le han hecho estatua, sí sabían, ¿no? Y no sé si ustedes sepan que en Venezuela le han hecho estatuas. Tienen estatuas de María Lionza. Ustedes han oído, ¿no? María Lionza, ¿han oído hablar? Entonces, allá tienen estatuas de María Lionza. ¿Y saben ahora de quién tiene estatua? Tienen estatua de Chávez. Ya le hicieron estatua a Chávez. Sí, ya así el ser humano, el corazón del ser humano está inclinado hacia eso, hacia la idolatría. Entonces, esta nación Nínive, la maldad había subido delante de Dios. Y Dios mandó a Jonás a que pregonara lo que pregonó. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero todo Nínive se arrepintió. ¿Cuál es la maldad delante de Dios? La maldad delante de Dios es haber votado la palabra. Cuando le digo a las personas, muéstreme en la Biblia, eso que usted está haciendo, ¿dónde está en la Biblia? ¿Sabe qué resultan diciendo las personas? Personas que han dicho, pero es que en la Biblia dice, pero es que en la Biblia, nombran uno que otro versículo totalmente sacado de contexto para defender su religión. No les interesa la verdad, les interesa defender lo que llevan años haciendo. El que nació en la religión 1, en la religión 3, en la religión 385, en la religión 521, independiente de la religión en la que haya nacido, la persona como lleva años haciendo de una manera específica, porque sus padres le enseñaron de una manera específica, entonces, ¿qué hace esa persona? Defiende a capa y espada su religión. ¿Le interesa la verdad? ¿Le interesa la palabra de Dios? No, le interesa su religión. Cuando las personas nos atacan, ¿por qué creen que nos atacan? Lo que estamos diciendo nosotros está en la Biblia. Y son personas que supuestamente también usan algunos versículos de la Biblia, pero los versículos de la Biblia los usan acomodados a una religión específica, a una religión específica, a una religión específica.
Y nosotros le decimos, bueno, no queremos hablarle religión, ni que deje su iglesia, que asista a la... Nosotros no queremos, no estamos hablando así. Bueno, si reciben la salvación, inevitablemente van a dejar todo. Todo eso lo van a dejar. El cambio más perfecto sucede en una persona que recibe la salvación. Pero nosotros le decimos a la persona para que no se sienta mal, le decimos, no le estamos diciendo que deje, que deje, que deje. Solamente le decimos que escuche lo que dice la palabra. Y aquí tengo la Biblia. Lee. Hay personas que nos dicen, no, lea usted. No quieren leer. ¿Qué es lo que quieren? Defender lo que llevan años haciendo. No sé si se dan cuenta qué significa eso. Defender lo que llevan años haciendo significa, parece que están estableciendo su religión, ¿cierto? El amor a sí mismo. Lo que están defendiendo es a sí mismos. Lo que el ser humano más ama es a sí mismo. Dice con la boca, yo amo a Dios con todo mi corazón, y pone esa cara, yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero cuando uno sigue hablando, la verdad quiere que le diga la verdad. Lo que usted más ama es a usted mismo. Pero quedó en evidencia, queda en evidencia. Parece que estuvieran defendiendo su religión. ¿Por qué defienden lo que llevan años haciendo? Porque están defendiendo a ellos mismos. Si ellos llevan años cantando esas canciones que últimamente se cantan con maracas y pandereta, que llaman, creo que llaman novena, bueno, lo que dije al principio de este en vivo. Si llevan años haciendo eso, quieren que nadie les toque su tradición. Y si les digo, pero es que en la Biblia, ¿sabe qué resultan diciendo en la Biblia? Ah, pero es que en la Biblia la escribieron hombres. ¿Para qué mencionan versículos? Porque han mencionado versículos de la Biblia. Han mencionado, pero mencionan versículos de la Biblia y cuando uno les dice, pues, pero muéstreme en la Biblia, ah, pero es que la Biblia la escribieron hombres. O sea, ¿qué es lo que quiere mencionar de la Biblia? Si va a nombrar versículos de la Biblia, ¿los nombra solamente para defender una doctrina específica, una religión específica, para defenderse a sí mismo? ¿Por qué no mira la Biblia para buscar el corazón de Dios? Como Nínive. Nínive sí se arrepintió. Dios les dio la misericordia. No depende del que quiere ni del que corra, sino la persona que recibe la salvación es porque Dios le extiende su misericordia. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, permite que en esta época, cuando las personas están en actividades religiosas, sobre todo idolátricas, permite, Padre, que nuestros familiares que están asistiendo a esos lugares, ábreles el entendimiento, permíteles darse cuenta la insensatez. Permite que quede en el corazón de ellos la insensatez de la idolatría, de lo que están haciendo, de lo que llevan años haciendo y de lo que algunos persisten en seguir haciendo porque ya están acostumbrados, porque por tradición lo han hecho, porque sus familiares lo han hecho. Permite, Padre, que salgan de ese como vicio. Es peor que un vicio, peor que una adicción. Permíteles salir de eso que ellos han defendido. Abre sus ojos, permíteles ver la verdad. Es decir, permite que puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Muy hermoso lo que hemos considerado. Todas las noches, por un periodo de unos 30 y algo minutos, hoy ya son las y 39. O sea, hace 39 minutos comenzamos mañana, igual a la hora en punto. O sea, a esta hora menos 39 minutos es la hora en punto. Mañana tenemos una cita a la hora en punto. Y por la mañana, quienes estén consumiendo el pan de cada día, dentro de 9 horas, dentro de 9 horas y 20 minutos, estamos compartiendo el versículo del día de hoy. O sea, mañana, el versículo del día de mañana. Nos vemos. Chao.